variable independiente, es decir, a t. Por ende, esa variación, es decir, esa derivada de la función va a ser una sola. Y por eso la llamo con la d correspondiente que denota derivada total. Bien, entonces, como yo ya apliqué el concepto de la derivada y hago lo mismo con los términos expresados, ¿sí? En este caso, el incremento de la función menos la función incremental sobre el diferencial de t, ¿sí? Y a la expresión del incremento de la función, que como ya habíamos dicho, es básicamente la aplicación del diferencial, y aplico término a término, ¿sí? Esta toma de límite, ¿sí? Puedo observar lo siguiente. Obviamente que esto no va a estar afectado, esto es una constante, ¿sí? Porque no está afectado por la toma de límite, pero sí esta expresión delta x sobre delta y, ¿sí? Que es lo que está acá. Por eso es que aparece esa derivada parcial de z respecto de x antes de la toma de límite, porque básicamente es una constante. Y hago término a término esta distribución tanto del cociente como de la toma de límite y resuelvo, digamos, estos conceptos. Me va a quedar la derivada total de mi función respecto de t, que básicamente es la definición de la derivada, es igual a la derivada parcial de z respecto de x por el límite del cociente incremental delta x sobre delta t cuando delta t tiende a cero. Si aplico la concepción de la derivada, ¿sí? Esto básicamente es la derivada de x respecto de t. Por eso aparece esta expresión acá. Más la derivada de z respecto de y, que básicamente es una constante, por el límite del cociente incremental delta i sobre delta t cuando delta t tiende a cero, y esa es la concepción de la derivada total de i respecto de t. ¿Por qué hablo de derivadas totales acá? Porque x depende solamente de t e y depende solamente de t, ¿sí? Caso contrario, si hay otra variable independiente, estas pasarían a ser derivadas parciales. Ya vamos a ver el caso más adelante. Mientras que este, este término, ¿sí? Estos dos términos, mejor dicho, acuérdense que por definición, cuando el delta t, o sea, el incremento del variable independiente tiene a cero, epsilon tiende a cero. Y esto hace que epsilon multiplicado por lo que me daría la derivada de x respecto de t, se me va a anular, ¿sí? Lo mismo va a pasar en esta en esta parte de la ecuación, y por eso es que me queda que la derivada total de mi función respecto a mi variable t es igual a la derivada parcial de la función respecto de x por la derivada total de x respecto de t, más la derivada de z respecto de y por la derivada de y respecto de t. Esto es lo que se llama regla de la cadena para un campo escalar de dos variables. Que una manera más simple de poder verlo es decir esto. Y acá es donde viene el entendimiento o la manera de ustedes poder recorrerse el desarrollo, por ejemplo, de funciones compuestas, funciones implícitas, entre otras. Vamos a lo mismo. Tenemos una función de dos variables intermedias, porque acá me dice que x es función de t e y es función de t. ¿Sí? Estoy en el mismo ejemplo que anterior. Tengo una sola variable independiente. Entonces z termina siendo una función compuesta, ¿sí? De mi única variable independiente t. Si yo grafico esto, digo, che, z, quiero escribir acá. Si yo grafico esto, digo, z, ¿sí? Z depende de x y de y. Entonces escribo acá x e y. Pero x depende de t. Entonces vengo y escribo acá t. Y y también depende de t. ¿Sí? Entonces lo que la regla de la cadena me dice es que voy a plantear todos los caminitos que parten desde mi función principal, en este caso tengo una sola función principal, hacia mi única variable independiente. En este caso es una variable independiente. Entonces voy a decir que la derivada de la función principal respecto a mi única variable independiente va a ser la derivada de z respecto de x por la derivada de x respecto de t,
más el otro camino que también parte de mi función principal y que también llega a la variable independiente es la derivada de z respecto de y por la derivada de y respecto de t. Y así obtengo esa ecuación, ¿sí? O esa definición de la derivada de compuesta de una función de dos variables intermedias y de una variable independiente. ¿Por qué es necesario este? Porque si ahora mi función z también hubiese dependido de una variable m, no sé, variable intermedia m, y m también hubiera dependido de una función que, que depende de la variable independiente t, acá se le hubiese sumado otro término, ¿sí? Un tercer término que va a ser la dependencia de z respecto de m y la de m respecto de t, ¿sí? Entonces, no importa que este sea el caso en el que yo tenga dos variables intermedias y una variable independiente, todos los casos se toman de la misma manera y se analizan de esa manera. Lo importante es identificar esto. ¿Quién es mi función principal? ¿Quiénes son variables intermedias y quiénes son variables independientes? Hasta acá me siguen. Sí, profe. ¿Sí? Acá vemos un ejemplo práctico donde les dice que tengo una función z que es igual a 3x e y, donde x es igual al seno de t e y es igual al logaritmo natural de t, ¿sí? Entonces, ¿a quién le voy a dar valor yo? Indefectiblemente solamente a t, ¿sí? Y al darle valores a t, al argumento de cada una de estas funciones, voy a tener en consecuencia una imagen en x y una imagen en y. Y al tener en consecuencia una imagen en x y una imagen en y, van a ser parte del dominio de mi función principal y en consecuencia voy a tener un valor en z. Eso es lo que me dicen las funciones compuestas. ¿Profe, está grabando la clase? Sí, sí, la estoy grabando. Y después no me olvidé, pero me fijo qué pasó con la clase pasada. Bien, entonces volvemos a lo mismo, ¿sí? Digo, o sea, el pensamiento es no saber si tiene tres variables independientes, si es el primer caso, si es el segundo caso, si es el tercer caso de cosas. Es razonar el ejercicio que se les está planteando. En este caso vemos que z depende de x y de y, ¿sí? A pesar de que es el mismo ejemplo que vimos, es un ejemplo idéntico del desarrollo teórico que acabamos de ver. Entonces digo x, si yo miro, dice seno de t, entonces x es función de t, a quien tengo que dar el valor es a t. Y hago lo mismo, planteo la regla de cadena y digo, che, ¿cuáles son todos los caminos que me llevan de mi función principal hacia mi única variable independiente? Entonces planteo esos caminos, digo, parto de la función z, entonces la derivo respecto de x. Y ahora a la función x la voy a derivar respecto de t, que es lo que está planteado acá. Lo mismo voy a hacer con el camino que lleva hacia la variable y desde ir hacia t, ¿sí? Que es básicamente la misma desarrollo de la regla de la cadena que acabamos de ver en el caso teórico. Entonces ahora, como mi objetivo es encontrar la derivada de mi función principal respecto de mi única variable independiente, empiezo a plantear todas las derivadas correspondientes, ¿sí? Acá hice como como en un costadito de la hoja, unos cálculos auxiliares que corresponden a cada una de estas derivadas. Planteo la derivada de z respecto de x. Para plantear la derivada de z con respecto de x, tengo que venir a esta función z y mirarla y derivarla respecto de x. Esto va a ser 3y, que es lo que dice. Ahora me pide la derivada de x respecto de t. La derivada de x respecto de t, tengo que ir, acá hay un error. O es total o es parcial. ¿Qué les parece que es? ¿A dónde está el error? ¿En el cociente, en el numerador o en el denominador? ¿Arriba o abajo? ¿Entienden el error que estoy planteando o que estoy observando? Y que me lo voy a anotar para cambiar. A ver qué dice en el chat. Denominador, exactamente. ¿Sí? Acá dice derivada total, acá dice derivada parcial. No puede decir lo mismo, no puede decir dos cosas distintas en una misma expresión. ¿Sí? Acá dice que tengo una derivada total y acá me dice que tengo una derivada parcial. Y si analizo la función,
tengo una variable que depende de una variable independiente, ¿sí? Una variable intermedia que depende de una variable independiente. Por ende va a ser una derivada total. El error está en esta expresión de acá abajo. Por ende me va a quedar la derivada total de x respecto de t. Voy a venir a esta función y a esta la voy a derivar respecto de t. La derivada del seno es el coseno, entonces me queda el coseno de t. Hago lo mismo con la derivada parcial de la función z respecto de y, donde me paro en mi función z y la derivo respecto de y. Me va a dar 3x. Y ahora me falta encontrar la derivada de y respecto de t. Vengo a esta función y encuentro la derivada respecto de t, que va a ser 1 sobre t. La derivada del logaritmo, básicamente. Entonces ahora reemplazo ¿cómo se dice? Desarrollos auxiliares que he hecho acá al costadito en la expresión original. Entonces me va a quedar 3y por el coseno de t más 3x por 1 sobre y. Acá lo único que se hizo fue sacar un factor común inicialmente, de tal manera que me quede factor común 3 de toda la expresión que le sigue. Y voy a hacer un pasito más. Como en realidad mi función z no deja de ser dependiente de la única variable t, ¿sí? Es que todo lo voy a expresar en función de t. Lo único que tengo que hacer es reemplazar. Acá donde dice y vale el logaritmo natural de t. Por eso pongo el logaritmo natural de t. Por el coseno de t. Más x, donde x que vale el seno de t. El seno de t sobre t. De tal manera que como lo que yo quiero hacer es darle valores a mi variable independiente, no tengo que andar reemplazando en consecuencia, sí, con las variables intermedias o las funciones intermedias. Y entonces me queda la expresión de la derivada de z respecto de t, que es mi única variable independiente. ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Dudas alguna? ¿No? Sigo entonces. Bien. ¿Qué pasa cuando ahora mi función z, que es un campo escalar que depende de dos variables intermedias, x e y, no dejan de ser funciones de un campo vectorial que le voy a llamar g de u y de b? ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo poner el valor que a mí se me ocurra x. ¿Por qué? Porque acá me está diciendo que x es función de u y de b. Entonces a quien le tengo que dar valores es a u y a b. Lo mismo pasa con y. Y no le puedo dar el valor que yo quiera. No es el dominio digamos, total de la función, ¿sí? Sino que no deja de ser una función que depende de u y de b. Por ende, estamos hablando de funciones de dos variables independientes, entre un campo escalar y un campo vectorial, ¿sí? La denotación de esto sería la función z es la función f compuesta de g, ¿sí? La función f compuesta de g, que depende de u y de b. O lo mismo, expresarlo con los corchetes, ¿sí? Esta expresión de acá que aparece como si fuese un no o un cero, es básicamente la notación de compuesta, ¿sí? Quiere decir que f está compuesta por la función g, donde g no deja de ser un campo vectorial, ¿sí? De funciones que dependen de u y de b. Esto mismo se puede denotar de esta manera. En vez de poner ese simbolito cero o esa O chiquitita, se lo puede denotar con unos corchetes. Bien, entonces en este caso pasa que mis variables independientes van a ser u y b, a la que yo puedo darle los valores siempre que estén admitidos dentro del campo de los reales, van a ser a u y a b. Y al darle valores a u y a b, en consecuencia voy a tener valores en x y en y, en las funciones x e y. Y al tener valores en las funciones x y en y, en consecuencia va a haber una modificación en mi función z. ¿Sí? Entonces parto de lo mismo. Mi dominio está definido por los valores admitidos por los pares ordenados u y b, de tal manera que en consecuencia me dé una imagen de ese campo vectorial G, que básicamente contiene las funciones x e y. Y a su vez, esto no deja de ser el dominio de mi función principal z, ¿sí? Donde voy a obtener, que al darle valores a u y a b, voy a obtener valores de x y de y, y que en consecuencia obtengo valores en z.
Esto se analiza de la misma manera, ¿sí? Es decir, voy a plantear los incrementos parciales que va a sufrir la función cuando yo me mueva en mis variables independientes. Entonces, podemos, por ejemplo, plantear la derivada de la función principal respecto de mi variable independiente u, ¿sí? Y para eso tengo que introducir el incremento de la función respecto de u, partiendo de la misma concepción que del incremento total de la función que habíamos visto que era la derivada de la función respecto de x por delta x más la derivada parcial de la función respecto de y por delta y más un epsilon 1 delta x más un epsilon 2 delta y, puedo hacer, digamos, dividir término a término cada uno de estos incrementos por el incremento que va a sufrir la variable independiente u, es decir, delta u. Entonces divido término a término respecto del incremento u y tomo el límite para cuando delta u tiende a cero. Si veo esta expresión, el límite para este incremento, para este cociente incremental, para cuando delta u tiende a cero, no hay nada más ni nada menos que la definición de la derivada. ¿La derivada de qué? De z respecto de u. Solo que acá tengo que considerar que la derivada es parcial porque ahora me estoy moviendo solamente mi variable u y estoy dejando b constante. Entonces me queda este término, la derivada parcial de z respecto de u. Y entonces voy a analizar el resto de los términos. Si aplico término a término el límite de cuando delta u tiende a cero de esta expresión, esto es una constante, que ya lo vimos arriba, entonces me queda como tal. Por la derivada, perdón, por el límite de cuando delta u tiende a cero del cociente incremental delta x sobre delta u. Si analizo este término es la definición de la derivada de x respecto de u, solo que acá también es parcial, porque me estoy moviendo solamente respecto a la variable u, mientras mantengo constante a b. Este término es una constante, que es la derivada de z respecto de y, y si analizo este término es la definición de la derivada parcial de y respecto de u, que es lo que aparece acá. Mientras que eh, cuando tomo el límite para cuando el cociente, mejor dicho, el incremento de la variable tiende a cero, ese infinitésimo, ¿sí? Que le estamos llamando epsilon, tiende a cero. Por ende, por más que esta parte de la ecuación me termina dando la derivada parcial de la función x respecto de u, multiplicado por cero, me va a dar cero y el término se anula. Lo mismo sucede con esta otra parte de la expresión. Por ende, puedo llegar de esta manera a la derivada parcial de la función z respecto de mi variable independiente u, que está constituida por la derivada parcial de z respecto de x, derivada de x respecto de u, más la derivada parcial de z respecto de y por la derivada de y respecto de u. Si analizo esto mismo, pero ahora en vez de tomar el incremento respecto al variable independiente u, tomo el incremento respecto al variable b, llego exactamente a la misma expresión, solo que, digamos, como el destino de llegada tiene que ver con la derivada de b. No tengo acá el de la regla de la cadena, pero básicamente es la misma expresión, capaz que esté en el ejemplo. Yo voy a partir de que z es mi función principal y de que x e y son variables intermedias y que u y b son mis variables independientes finales. Si yo lo planteo con la regla de la cadena, déjenme que busque otro colorcito, y voy a plantear, por ejemplo, la derivada de la función z respecto de u, voy a buscar todos los caminos que lleguen a u, es decir, la derivada de z respecto de y por la derivada de y respecto de u, más el otro camino que llega a u es la derivada de z respecto de x por la derivada de x respecto de u. Ahora bien, esa es una derivada de mi función principal. Ahora tengo que calcular la otra, es decir, todos los caminos que me lleven hacia B. Y me va a quedar la derivada de z respecto de y, e y depende de B. Derivada de z respecto de x y x depende de B. ¿Sí? Entonces obtengo de esa manera, aplicando la regla de la cadena, todas las derivadas
posibles para poder encontrar las derivadas de mi función principal respecto de mi variable independiente. Este es el objetivo en funciones compuestas. Bien, ¿no tengo preguntas? No. Sí. Otra manera de expresar esto mismo, ¿alguien me iba a preguntar algo? No. Otra manera de expresar esto mismo es mediante matrices, ¿sí? Yo voy a tener una matriz eh, de mi función principal respecto, digamos, en mi columna la función principal. Y voy a tener en mis filas, ¿sí? Las derivadas, mejor dicho, las variables independientes que tiene esa función principal. En este caso, al tener dos variables independientes, es U y B. Eso va a estar expresado por, voy a tener una matriz eh, cuyas columnas van a representar a las variables intermedias, ¿sí? X e Y. Si yo hubiese partido de una función, por ejemplo, z, que depende de X, de Y, ya vamos a ver este ejemplo, y de U, si yo hubiese tenido una función que depende de X, de Y y de U, en esta matriz principal hubiese también aparecido, es decir, una tercera columna, la deriva parcial de mi función z respecto a mi variable independiente U. Mientras que estaría multiplicado por una matriz cuyas columnas van a ser las variables independientes, ¿sí? Entonces voy a tener la derivada de x respecto de u y derivada de y respecto de u, derivada de x respecto de b y derivada de y respecto de b. Es decir, cada columna representa a la variable independiente. No me modificaría el haber agregado, por ejemplo, esta variable acá, ¿sí? Solamente me modificaría en esta matriz, no en esta. Después vamos a ver qué pasa en este caso cuando la variable independiente también es variable intermedia, ¿sí? Se toma como con otro concepto, pero ya lo vemos ahí en un ratito. Bien, entonces puedo aplicar regla de la cadena o directamente ponerlo en su forma matricial, lo que les parezca más fácil. Si vamos a un ejemplo de una función de dos variables intermedias y que a su vez depende de dos variables independientes, valga la redundancia, tenemos que plantear justamente dos derivadas parciales. La derivada de mi función principal respecto a cada una de mis variables independientes, que en este caso es U y B. ¿Sí? Si tengo tres variables independientes, mis derivadas incógnitas van a ser tres derivadas parciales, ¿sí? Siempre recuerden eso, vamos a tener tantas derivadas como variables independientes tengamos. En este caso se plantea justamente la regla de la cadena, tal cual lo vimos anteriormente, de partiendo de mi función f, que depende de x y de y, y que ambas dependen de u y de b. ¿Sí? Entonces planteo todos los caminos que me llevan a mi variable u, derivada de f respecto de y, derivada de y respecto de u, derivada de f respecto de x, derivada de x respecto de u, que es lo que está expresado acá. Planteo las derivadas consecutivas y armo esa derivada parcial. Fíjense que acá como que se simplifica muchísimo al hacer el cambio de variables, ¿sí? Acá quedaron, si fíjense que la derivada tiene variables u, b, x e y. Y después cuando la reemplazo respecto de las variables independientes propiamente, sí, me van a quedar unas expresiones que pueden ser combinadas y se simplifica muchísimo la expresión. Fíjense que pasamos de esta expresión a esta expresión. ¿Sí? La derivada de f, que es la expresión de la derivada de mi función, en este caso respecto a mi variable u. Lo mismo voy a hacer con el planteo de la derivada de la función respecto a mi otra variable independiente b. Voy a plantear todos los caminos que me lleven a esa variable independiente b. Digamos, sustituir acá cada una de las expresiones de las derivadas, ¿sí? Y después voy a reemplazar a las variables intermedias x e y por las funciones correspondientes, de tal manera que me quede todo expresado en función de u y de b, que es mis únicas dos variables independientes.
¿Dudas hasta acá? No, profe. ¿No? Bueno, acá es donde les digo el caso de qué pasa si yo tengo, a ver si tengo un ejemplo de esto. Sí. ¿Qué pasa? Vamos al ejemplo práctico más fácil. Fíjense que si yo miro F aparece X, Y y Z, ¿sí? Tres variables. X, Y, Z, tres variables. Si miro ahí, digo, che, Y no le puedo poner más lo que yo quiera porque dice que Y es igual a U por el seno de X. O sea, Y depende de dos variables independientes, U y X. Mientras que si miro a Z, ¿sí? Tampoco le puedo poner el valor que yo quiera porque dice que Z en consecuencia es una función que depende de X y de U. O sea, X por el seno de U, ¿sí? Es decir, dos variables independientes. Y si analizo la tercera variable que aparecía en mi función principal, es X. Y digo, che, X es variable intermedia porque aparece en mi función principal. Pero si miro para acá, X es variable independiente porque en consecuencia puedo poner el valor que yo quiera, ¿sí? Acá es donde, sí, esto es lo que yo les digo que ustedes no se aprendan por caso, es decir, ay, tengo una función y una variable independiente, tengo una función y dos variables independientes. ¿Cómo es el cosa? Es razonamiento, ¿sí? Es aplicar la dependencia de las variables independientes respecto a las variables intermedias y estas a su vez de la función principal. Y en consecuencia armar, ¿sí? La estructura de la derivada que voy a necesitar. Como básicamente tengo dos variables independientes que son x y u, lo que necesito encontrar es las derivadas parciales de esas dos variables independientes, ¿sí? Si planteo la derivada parcial de f respecto a mi variable u, tengo que buscar todos los caminitos que llevan a esa variable. Entonces empiezo a plantear y digo, f depende de z, sí, z depende de u, sí, planteo esta derivada. Perdón, esta. Entonces, z con z. F depende de I, sí. Y depende de U, sí. Acá me dice eso. Entonces planteo esta otra expresión. F depende de X, sí, porque acá me dice que aparece la X. X depende de U, no. U no es, perdón, X no es función de U. Y por ende ese camino, digamos, como provisorio, esta expresión de este camino para ir a U, desde X hacia U, no existe porque no hay una dependencia de la variable X respecto de U. Por lo tanto, directamente ni lo planteo. La derivada de F va a quedar respecto de U. Ahora bien, ¿qué pasa cuando planteo la otra derivada parcial? Es decir, hacia mi otra variable independiente que era X. Si yo planteo mi otra derivada parcial, que es la derivada de f respecto de x, voy a plantear todos los caminitos que llevan a x. Y vuelvo a lo mismo. F depende de z, sí. Z depende de x, sí. Planteo eso. F depende de y, sí. Y depende de x, sí. Entonces planteo eso. F depende de x, sí. X depende de sí misma y sí, porque es la misma variable, ¿sí? Entonces planteo. En esta expresión que este diferencial de x sobre diferencial x corresponde a este último tramo del camino, ¿sí? Básicamente estoy bajo la misma expresión. Ese término se me hace 1, ¿sí? Porque estoy multiplicando y dividiendo lo mismo, diferencial de x, ¿sí? Entonces ese término se me hace 1. Este término que está acá se me hace 1. Y fíjense que si yo miro, digo, la derivada de parcial de f respecto de x me queda igual a la derivada parcial de f respecto de x. Estoy diciendo lo mismo, ¿no? Derivada parcial de f respecto de x igual a la derivada parcial de f respecto de x más todas estas otras derivadas. Che, pero acá esto es igual a esto. Sí, no. Si lo miro, los dos dicen derivada parcial de f respecto de x, pero son muy distintas. ¿Por qué? Porque esta hace referencia, esta que tengo acá abajo, la voy a marcar con otro color, esta que tengo acá en naranja, ¿sí? Hace referencia a este camino solamente, a partir de f y llegar a x como variable intermedia, ¿sí? Mientras que esta expresión que aparece acá contempla todos los caminos que parten desde mi función principal hasta llegar a la variable independiente x, ¿sí? Si bien o sea, yo la miro y la leo exactamente igual,
denotan a expresiones muy distintas entre sí. Una es a x como variable independiente y otra es a x como variable intermedia. Entonces, para plantear las dos derivadas parciales hago exactamente lo mismo, ¿sí? Empiezo a plantear cada una de las derivadas parciales, perdón, cada una de las derivadas parciales y las reemplazo en la ecuación principal. Que no me acuerdo si esto estaba hecho más abajo, probablemente. Sí, acá están hechos más abajo, después reemplazo de acuerdo a la ¿cómo se llama? A las variables independientes, ¿sí? Es decir, reemplazo, en este caso, a y y a z por lo que corresponden sus funciones de u y de x. Bien, entonces voy a aplicar la regla de la cadena siempre de la misma manera, ¿sí? Dice, supongamos que u es una función derivable de n variables, x1, x2, xn, y que cada x sub j es una función derivable de las m variables t1, t2, tm, entonces u es una función de t1, t2, tm, ¿sí? Es esto que les decía, todo va a depender de las variables independientes que nosotros tengamos. De las variables intermedias van a ser los diversos caminos que me van a denotar para poder llegar a esa variable independiente, ¿sí? Y entonces voy a plantear tantos caminos como variables intermedias tenga y voy a plantear tantas derivadas parciales como variables independientes tenga. Bueno, acá le pide cómo expresar la regla de la cadena de manera teórica, suponiendo que tengo una función principal que depende de cuatro variables intermedias y de dos variables independientes. ¿Sí? Fíjense que tengo tantos caminos como variables intermedias tenga y tantas derivadas parciales como variables independientes obtenga. Bien, este ejercicio me parece como muy, no sé si lo habrán visto con la profe, pero me parece como muy atinado. Para cuando me preguntan, ¿y para qué sirve? Eh, si alguien me quiere preguntar, ¿no? Lo silencio todos. Dice, la presión P medida en kilopascales, el volumen B medido en litros y la temperatura T medida en Kelvin de un mol de gas ideal están relacionados mediante la expresión P por B igual a 8,31 por T. Se supone que ese 8,31 tiene las unidades específicas de esto de esto que estoy hablando, kilopascales, litros, Kelvin. Caso contrario, les tendría que haber dicho otra cosa. Determine la razón a la cual la presión cambia cuando la temperatura es de 300 Kelvin y se incrementa a razón de 0,1 Kelvin por segundo y el volumen es de 100 litros y se incrementa a razón de 0,2 litros por segundo. ¿Vieron este ejercicio con la profe del práctico? Para no perder tiempo, si no. Ahí me pusieron no, pero no sé si es. No, no recuerdo haberla visto. ¿No lo vieron? No lo escucho. No. Bueno, entonces No, sigamos. no, no lo vimos. Listo. La pregunta es, ¿quién es mi variable independiente en este enunciado? Véanlo y díganme quién es mi variable independiente o cuáles, si consideran que hay más de una, en este enunciado. ¿Nadie? ¿La La T, temperatura? Profe, puede ser que la cantidad de litros sea la variable independiente o sea, el y... volumen, dirías vos. Ah, El volumen dirías vos. claro. No, entonces no, estoy equivocado. No, está bueno que vos. Y acá me dice Tanius la temperatura. O sea, ¿La algunos temperatura? opinan que el volumen y otros que la temperatura. A ver, esperen que leo más el chat. Y otro dice que B y T, Cami dice que estos dos y otro dice que la presión.
solo. Y a ver qué hay más. P y B dependen de T. Y después dice que T. ¿A alguien más se le ocurre otra cosa? ¿No? Es verdad que P, B y T, pero dice, ay, ahí me gustó más esta respuesta. Tanius dice que es el tiempo. Tanius me dijo que era el tiempo y correctamente es el tiempo. Vamos a volver a leerlo, pausado lo que dice acá. Dice que la presión P, que el volumen B y que la temperatura T de un mol de gas ideal están relacionados mediante esta ecuación. ¿Sí? Esta es mi función. Me pregunta la razón a la cual la presión cambia. Razón de cambio. Razón de cambio. Ese es el concepto de la derivada. ¿Sí? Entonces me está preguntando una derivada. ¿De quién? La razón a la cual la presión cambia. Quiere saber cómo cambia la presión, o sea, la de la derivada de P. ¿Respecto de quién? Y dice, determine la razón a la cual la presión cambia cuando la temperatura es de 300 Kelvin y se incrementa a razón de 0,1 Kelvin por segundo y el volumen es de 100 litros y se incrementa a razón de 0,2 litros por segundo. ¿Sí? Entonces quiere decir que presión depende de la temperatura y volumen, porque acá me lo está diciendo. ¿Cómo depende? Y dice que la presión es 8,31 por la temperatura sobre el volumen, ¿sí? Lo único que hice fue despejar esa función P, que es mi función principal. ¿Por qué? Porque me pide la razón de cambio de la presión, o sea, la derivada de la presión. ¿Respecto de quién? Y de mi única variable independiente. Y mi variable independiente, perdón, es T chica, que significa tiempo. ¿Por qué? Porque dice que la temperatura cambia a razón de 0. No entienden nada de estos parábolas que estoy haciendo. Quise hacer una flecha. ¿Puedo escribir? A ver. Ah, sí, qué bueno. Dice que la temperatura cambia a razón de 0,1 Kelvin por segundo, o sea, es función del tiempo de la T chica, porque me dice que cada segundo que pasa incrementa 0,1 grado. ¿Y qué pasa con el volumen? También es función del tiempo. ¿Por qué? Porque me dice que aumenta 0,2 litros por cada segundo que pasa. Entonces, ¿quién es mi variable independiente? El tiempo. Por ende, mi problema en este caso es encontrar la variación de la presión cuando cambia el tiempo. ¿Por qué va a cambiar? Porque cambia la temperatura y cambia el volumen. O sea, tengo mi función principal es P, mis variables intermedias son la temperatura y el volumen y mi variable independiente es el tiempo. Entonces tengo que plantear todos los caminitos que parten desde P hacia B, hacia T, perdón. Entonces voy a tener la derivada de P respecto de la temperatura por la derivada de la temperatura respecto al tiempo, más la derivada de P respecto al volumen por la derivada del volumen respecto al tiempo. Y de esa manera puedo encontrar cómo es la razón de cambio de la presión cuando la temperatura parte de este valor y se incrementa en este valor y el volumen parte de este valor y se incrementa en este valor. ¿Tengo la derivada de P respecto de T? Sí, la puedo mirar acá. Derivo esto, 8,31 sobre B. ¿Tengo la derivada de T respecto de T? El T de llámese tiempo. Y la expresión de cómo varía la temperatura respecto al tiempo no la tengo, es decir, la función, pero ya me dice que eso, que esa derivada es 0,1 Kelvin por cada segundo. Entonces vengo y lo reemplazo.
Lo mismo va a pasar con esta expresión, vengo y la derivo, esto me daría menos 8,31 por t sobre b al cuadrado, si derivo b, por la deriva de b respecto al tiempo, que ya me dice que es 0,2 litros por segundo. Voy a borrar toda esta chancha de aquí hacia acá para poder mostrarles el desarrollo de la cosa. Entonces, planteo la deriva de p respecto del tiempo y obtengo que me da menos 0,04155 kilopascales por segundo. ¿Por qué significa ese valor? Y que básicamente por cada segundo que pasa, la presión disminuye en estas unidades. ¿Se entendió el ejemplo de derivación de funciones compuestas? Ay, qué tarde que yo. Me falta un tema más largo. ¿Sí? Bueno, espero que sí, porque no me dice nada. Acá tienen otro ejemplo parecido, práctico, para que puedan pensarlo y desarrollar. Hay otro tema que vamos a ver que es el de funciones. Sí, se entendió ahora. Perfecto. Hay otros temas que tienen que ver con la derivación de funciones implícitas. Bueno, ahí tienen un teórico leer. A ver qué dice. Sí, estaba confuso. Ah, bien. Confuso por ahí es como me pasa que cuando lo leen por primera vez al ejercicio, pasa eso, ¿no? Es como, son muchos valores o muchos datos que nos cuesta plantearlo en la expresión de lo que me está pidiendo, ¿sí? Pero es simplemente entenderlo y releerlo. Cuando se les toman ejercicios de este tipo, problemas más que nada, la clave me parece que está en leerlo más de 3 veces, ¿sí? Es decir, en tratar de volver a entender eh, qué es lo que me dice todo ese desarrollo que está expresado en un determinado problema. Bien, ¿qué son las funciones implícitas? Las funciones implícitas básicamente son funciones, ¿sí? Que están expresadas de una manera, ¿sí? Que la función, vamos a ver un poquito más arriba, están expresadas de una manera que la función, ¿sí? Está mezclada con sería la función o las funciones, porque ahí puede haber un caso, el tercer y cuarto caso tiene que ver con más de una función principal, están mezcladas con las variables independientes, ¿sí? Y están mezcladas de determinada manera que yo no puedo separarlas. O sea, la expresión que yo necesito para derivar una función es esta, y igual a f de x, z igual a f de xy, ¿sí? Pero a veces no es fácil poder dejar esta expresión, ¿sí? De manera explícita, se dice. Por ende, se utiliza lo que son funciones de manera implícita, donde perdón, mi función principal y está inmiscuida con mi variable independiente x. Y por ende, ¿sí? Están igualadas a cero. Estas son las funciones implícitas. Existe el teorema de la existencia y la derivabilidad de funciones implícitas que dicen que si yo tengo una función de dos variables x e y igualadas a cero, esta va a ser una función continua en un determinado dominio que contiene el punto p sub 0 de coordenadas x0 y 0, y se tiene que verificar tres cosas. Primero, que la función van a en el punto igual a 0, que las derivadas parciales existan y sean continuas en el entorno de dicho punto, y que la derivada de mi función principal respecto de mi variable y, en este caso, sí que tiene que ver con la función establecida, tenga que ser distinto de cero. Ya vamos a ver por qué esto específicamente. Entonces, decimos que esta función g de x de y igual a 0 define implícitamente a una función y, que es función de mi variable independiente x, y que además esa función g de x de y es igual a 0, es decir, es derivable.
Dice, definido se cumple todo lo definido se cumple también para las condiciones de existencia y de heredabilidad de funciones implícitas con un mayor número de variables. Esto que les decía al inicio de la clase, que todo está expresado en funciones de dos variables independientes, pero todo es proyectable para funciones multivariables. Bien, entonces vamos a ver cuatro casos específicos. El primero tiene que ver con funciones de una sola variable independiente, ¿sí? Vamos al mismo ejemplo, g de x y de y igual a 0, donde yo sé que x es mi variable independiente e y es mi función principal, ¿sí? Que depende de x. Si yo aplico regla de la cadena como lo veíamos recién, digo, che, g, es decir, mi función principal, o z en este caso, depende de x y de y. Pero x es mi variable independiente, o sea, y es dependiente de esta misma. Si yo planteo la regla de la cadena, es decir, la derivada de g, no sé por qué dice z acá, debería ir una g. La derivada de g respecto de x por el diferencial de x respecto de sí mismo, derivada de g respecto de y por la derivada de y respecto de x. ¿Sí? Planteo esto igual a 0, porque fíjense que las funciones implícitas están igualadas a 0. Y en este caso puedo observar que dentro de lo que yo marqué en la regla de la cadena, voy a encontrar la incógnita. ¿Cuál es mi incógnita? Y va a ser esta, encontrar la derivada de mi función principal, en este caso la derivada, control Z voy a escribir, si no hago tanto lío, va a ser la derivada de y respecto de mi única variable independiente. Esa es mi incógnita, ¿sí? Es encontrar la derivada de mi función principal respecto de mi variable independiente. ¿Por qué es mi problema? Porque la x y la y están mezcladas de determinada manera en la función que yo no las puedo expresar de esta manera. No puedo expresar y igual a f de x. ¿Se entiende? Por eso tengo que plantear regla de la cadena para estas funciones implícitas. Y siempre van a estar igualadas a 0. Entonces puedo ver que dentro de la regla de la cadena aparece un término que es la incógnita, es lo que yo necesito encontrar. Por ende, la puedo despejar. Entonces me va a quedar, este término se me hace 1, porque estoy multiplicando y dividiendo por la misma expresión, ¿sí? Me queda esta expresión. Entonces, como tengo acá la incógnita, la despejo y digo, esto va a ser esta expresión pasada para el otro lado es menos la derivada parcial de g respecto de x sobre la derivada de g respecto de y. Como esto está multiplicando la incógnita, pasa dividiendo. Y me queda este cociente. Entonces, para poder encontrar la derivada de mi función principal respecto a mi variable independiente x, tengo que plantear este cociente, ¿sí? Fíjense que siempre se cumple esto. Derivada total de y acá digamos, del otro lado de la igualdad se va a cruzar en la parte inferior la derivada de g respecto de y, mientras que la derivada de x va a estar determinada, la única función que me va a aparecer en el ejercicio, en este primer y segundo caso, la derivada de g respecto de x. Entonces, miro la función, la derivo respecto de x, miro la función, la derivo respecto de y obtengo la derivada de y respecto de x. No me acuerdo si puse un ejemplo acá. Sí, acá está. Fíjense esta expresión. Este sería mi función g. Seno de x más y más el logaritmo natural de x por y igual a 0. Fíjense que yo no puedo de ninguna manera despejar a y dejarlo en función de x. Entonces sí o sí la tengo que manejar como una función implícita, ¿sí? Por eso es que aparece este tipo de derivaciones. No puedo de ninguna manera despejar ahí y dejarlo en función de x. Entonces planteo esto que habíamos mencionado. Deriva de mi función respecto de y, respecto de x, deriva de x respecto de sí misma. Deriva de z respecto de y, deriva de y respecto de x, regla de la cadena, y desde la regla de la cadena pude obtener la sustitución para encontrar a mi incógnita establecida. Tengo que plantear derivada de mi función respecto de x, derivada de mi función respecto de y, resuelvo y obtengo este cociente, ¿sí? Que básicamente es la derivada total de mi función y respecto de mi única variable x. Esto mismo es aplicable si yo tengo funciones de dos variables independientes, donde x y z, ¿sí? Son básicamente las variables que aparecen en mi función g. Pero sé que x
es variable independiente y que y es variable independiente, siendo z función de esas dos variables independientes. En este caso, lo que voy a encontrar van a ser las derivadas parciales. O sea, el problema objetivo es encontrar la derivada de z respecto de x y por otro lado la derivada de z respecto de y, ¿sí? ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo. Estas van a estar mezcladas de determinada manera que yo no pueda despejar a z de un lado y dejarle las x y el y de la otra. Entonces la tengo que manejar como una función implícita. Para poder hacer esto, vuelvo a plantear lo mismo. Planteo todos los caminos que me llevan a mis variables independientes. Digo, g depende de x depende de sí misma. G depende de z depende de x. G depende de y depende de sí misma, ¿sí? Cuando planteo los caminos de x, fíjense que, ¿a dónde lo tengo? Acá. Derivada de g respecto de y, derivada de y respecto de x. En este caso, no existe el camino de y hacia x, porque ambas son variables independientes, ¿sí? No depende una de la otra. Por ende, este término se me anula. Entonces, si reacomodo, aparte, este término se me hace 1, si reacomodo me queda esta expresión. Y si miro esta expresión en la regla de la cadena, fíjense que acá está la primera incógnita que yo necesitaba encontrar, que es la derivada de mi función principal respecto a mi variable x. Entonces, puedo obtener la misma. Si planteo todos los caminos que me llevan ahí, hago exactamente lo mismo, solo que voy a observar esto. X depende de Y. No, X no depende de Y. Ambas son variables independientes entre sí. Por ende, este término dentro de la regla de la cadena se me va a anular, ¿sí? Este término se me hace 1 y por ende puedo simplificar esta ecuación. Y dentro de esta ecuación voy a encontrar la incógnita planteada. ¿Cómo es la derivada de z respecto de Y? ¿Por qué es una incógnita? Porque yo no puedo, vuelvo a repetir, dejar a z en función de x y de y. No la puedo dejar expresa y entonces desarrollarla mirándola nada más, ¿no? Entonces tengo que armar un sistema, ¿sí? Para poder encontrar todos los caminos que me lleven desde la función principal hacia el variable independiente. Hago exactamente lo mismo, despejo, ¿sí? La incógnita que va a ser el cociente, ¿sí? De las dos derivadas parciales. Vuelvo a lo mismo, fíjense, derivada parcial de z respecto de x va a ser el cociente de la derivada parcial de g respecto de x sobre la derivada de g respecto de z. Derivada parcial de z respecto de y va a ser menos, el menos este tiene que ver con el despeje de este término independiente, ¿sí? Esto no es nada más ni nada menos que una ecuación, ¿no? Acá tengo A más, no sé, 3 más 8i, donde cuánto vale es igual a 0, cuánto es el valor de i, eso es lo que estoy haciendo, ¿no? Es una ecuación, solo que acá aparecen derivadas, o sea, funciones. Entonces, la deriva parcial de z respecto de y va a ser menos la deriva parcial de g respecto de y sobre la deriva de g respecto de z. Fíjense otra cosa, que el denominador, ¿sí? Es el mismo, siempre va a ser el mismo, porque va a partir desde la derivada de la función establecida, de la función implícita, respecto de la función principal que aparezca, de la o de las. Ya vamos a ver por qué de las, porque en el tercer caso y cuarto caso aparecen más de una G. Entonces, fíjense que siempre el sistema de ecuaciones cruzado y acá viene el hecho de por qué la derivada de la función, de la expresión g o de la función g no puede ser cero, que era lo que me planteaba. Déjenme que vuelva un cachito más atrás, que les dije que yo me vuelvo a este tema, es lo que me planteaba el teorema de la existencia y derivabilidad de las funciones implícitas, ¿sí? Que ese cociente, es decir, ese denominador no puede ser cero, ¿sí? Porque estoy hablando de un denominador, ¿sí? No puedo dividir algo en cero, no existe. Por eso es que la derivada de mi función principal respecto a mi función, y en este caso, no podía valer cero. Acá hay un ejemplo, fíjense que acá aparecen las variables x y z. Llámese función g, ¿sí? Aparecen las variables x y z.
están como mezcladas, y aparte después están bajo una raíz, ¿sí? Están mezcladas de determinada manera que yo no puedo poner a z en función de x y de y, sino que tengo que trabajarla como una función implícita y encontrar sus derivadas consecuentes de esta manera. Obviamente voy a aplicar la regla de la cadena tal cual lo habíamos visto recién, ¿sí? Y voy a encontrar las derivadas parciales correspondientes. ¿Qué pasa cuando tengo un sistema de dos ecuaciones con tres variables, de las cuales una sola es una variable independiente? Si yo tuviese una función g1, ¿sí? De x, de y, de z, y sé que x es mi variable independiente, y z son funciones de esa variable independiente, voy a venir y voy a plantear la regla de la cadena para esta función g1 y voy a obtener esto. ¿Cuál va a ser el problema? ¿Cuál es la incógnita básicamente? Encontrar la, le voy a poner un cachito más abajo. Encontrar la derivada de y respecto de x y encontrar por otro lado la derivada de z respecto de x, ¿sí? Esas son mis incógnitas. Tengo dos incógnitas porque tengo dos funciones principales, y z, y una sola variable independiente. Entonces, si yo partía básicamente de esta función g1 y planteaba toda la regla de la cadena para esa función g1, aparecían indefectiblemente mis dos incógnitas, pero no puedo resolver dos incógnitas con una sola ecuación. Vuelvo al mismo, estos son ecuaciones tradicionales, es como que acá se hubiese dicho 3 más, ahora voy a escribir, déjame un texto, es como si acá hubiese dicho 3 más 5x más 2y igual a 0. ¿Sí? Tengo dos incógnitas, x e y, en este caso es la derivada de y respecto de x y la derivada de z respecto de x. Para poder resolver esta ecuación necesito otra más, por eso es que aparece, ¿sí? Necesito otra ecuación para resolver un sistema eh, con dos incógnitas, no puedo sacar esto. Por eso es que aparece esta segunda función G2, ¿sí? Para darme esa segunda regla de la cadena, de tal manera que aparezcan de nuevo mis incógnitas y que yo pueda encontrar básicamente esas derivadas que necesito buscar, ¿sí? Dos ecuaciones, dos incógnitas. Para poder resolver este sistema de ecuación, lo más utilizado y lo más simple para poder hacerlo es utilizar a Cramer, ¿sí? Que esto lo vieron en en álgebra, ¿sí? Resolución de sistemas de ecuaciones mediante Cramer. ¿Qué es lo que decía Cramer? Cramer decía que teníamos el cociente de dos matrices. Empezando por la matriz inferior, que es la más fácil, esa matriz inferior está constituida por los coeficientes que acompañan a las incógnitas, ¿sí? Fíjense que en este caso va a ser la derivada de G1 respecto de Z, derivada de G2 respecto de Z. Estas son las incógnitas, ¿no? Por ende, sus coeficientes principales son estos. Y la derivada de G1 respecto de Y y derivada de G2 respecto de Y van a ser los coeficientes principales que acompañan a mi incógnita derivada de Y respecto de X. ¿Sí? Para los dos casos, esta matriz es exactamente la misma. Está constituida por los coeficientes principales. ¿Qué es lo que va a cambiar de acá o acá? Y la matriz superior. La matriz superior va a estar constituida por la misma matriz inferior, ¿sí? Es decir, vengan y copien esta matriz acá. Solo que en la fila en la que aparezca la derivada que quieren calcular, es decir, en este caso la variable y, es decir, en esta fila, la van a sustituir por los términos independientes. Términos independientes son estos, son los que no acompañan a mi incógnita, es decir, no sé, 3 más 2y más 8x igual a 0, ¿no sé? Este 3 es el término independiente, no acompaña ninguna incógnita.
¿sí? Fíjense que tienen que ir con un signo negativo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el despeje de ese término independiente, ¿sí? Mientras que la otra columna queda exactamente igual que la de abajo. Esto mismo se puede expresar, o sea, los elementos de la matriz es lo mismo, solo que el signo está fuera de la matriz, ¿sí? Lo puedo poner interno o lo puedo poner directamente afuera. En este caso, al calcular la derivada de z respecto de mi única variable independiente x, va a ser la misma matriz inferior, solo que ahora lo que voy a cambiar, como voy a calcular la derivada respecto de z, es esta columna. ¿Por qué la voy a cambiar? Y por los términos independientes con sus respectivos signos. O le dejo sin signo, pero siempre me acuerdo de ponérselo acá adelante, ¿sí? Es una forma o la otra. Mientras que fíjense que esta columna queda exactamente igual que la matriz inferior. Esto se resuelve, ¿sí? Como el determinante. Diagonal principal menos diagonal secundaria, diagonal principal menos diagonal secundaria. De todo este caos, lo que sí me interesa es que vean es que fíjense que con que ustedes desarrollen un solo denominador es suficiente, porque siempre el denominador se mantiene y es ese el que no puede ser cero, ¿sí? ¿Por qué se mantiene? Y porque está definido con la derivada de las funciones g que me está planteando el ejercicio respecto de mis funciones principales. Entonces, siempre los denominadores van a ser los mismos. Acá tienen un ejemplo, es un caos, pero básicamente es eso, ¿sí? Planteo mi función G1, ay, esperen que no puedo ver acá arriba. Ay, no se me va este cuadro negro. Esperen que me fui. Planteo mi función G1, que es y a la x por logaritmo natural de z, y mi función G2, que es logaritmo natural de x más 3y al cuadrado menos 1 sobre z igual a 0, ¿sí? Entonces planteo justamente las dos derivadas parciales, perdón, las dos derivadas totales que son de mi función z respecto de x y mi función y respecto de x. Fíjense que los denominadores no me cambian en absolutamente nada, ¿sí? Lo que va a cambiar obviamente tiene que ver con la matriz superior, ¿sí? Que va a contener los coeficientes digamos, no los coeficientes principales, dentro de los coeficientes principales van a cambiar la columna por su término independiente. En este caso, este término independiente, en este caso, este término independiente. Fíjense que las derivadas son las mismas, solo que en vez de estar en la columna número 2, arriba está la columna número 1. Y resuelven el determinante, obtienen la derivada de la función respecto a la variable independiente. Fíjense qué pasa cuando tengo dos variables independientes, ¿sí? Voy a tener sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Quién es el problema acá a encontrar? La derivada de u respecto de x, la derivada de u respecto de y, la derivada de u respecto de b, la derivada de b respecto de y, ¿sí? Es decir, tengo cuatro incógnitas, pero por cada sistema de ecuación voy a resolver dos. ¿Por qué digo por cada sistema de ecuación? Ay, no puse acá la cosa. Porque básicamente lo que voy a hacer es plantear esto. Voy a decir, G1 depende de quién, de X, de Y, de U y de B. Y estas dependen de quién, de X y de Y. Lo mismo va a pasar con G2. Entonces, un sistema de ecuación va a tener que ver con todos los caminos posibles para poder llegar a X, ¿sí? Entonces, todos los caminos para poder llegar a X van a aparecer acá las dos incógnitas que necesito encontrar. Esto mismo lo tengo que plantear ahora con los caminos que llegan ahí. Entonces voy a tener un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Cada sistema de ecuación resuelve dos incógnitas. Aplicamos Cramer para cada sistema de ecuación, ¿sí? Y obtenemos las derivadas parciales necesarias. Acá aparece, está mal este ejercicio, está mal el título. Dice aplicación de derivas compuestas y en realidad es aplicación de derivas implícitas, ¿sí? En este caso les dice que la ecuación de estado de un gas natural, de un gas perfecto, perdón, es n igual a c por t igual a p por b.
N el número de moles, C es la constante de los gases, T es la temperatura, P es la presión, B es el volumen. Dice que en un cierto instante, 118 moles, o sea, N y C van a ser constantes, ocupan 0,5 metros cúbicos bajo una presión de 80.000 kilogramos por metro cuadrado. Si C es una constante y vale lo que establece acá, hallar la velocidad del cambio de la temperatura si el volumen aumenta a razón de 0,001 metro cúbico por segundo y la presión disminuye a razón de 100 kilogramos por metro cúbico por segundo. ¿Sí? Considere que n no depende del tiempo y que la función de temperatura está expresada implícitamente por esta ecuación. Si tenemos esta función implícita, ¿sí? Quiere decir que acá tenemos esta función g que le llamamos recién, depende de t, de p y de b, de tres variables, ¿sí? N y c son constantes. Y a su vez nos dice acá que el volumen depende del tiempo y la presión depende del tiempo, ¿sí? Entonces lo que necesitamos es encontrar es la derivada de la temperatura respecto del tiempo. Si yo planteo los caminitos que llevan a mi variable independiente t, ¿sí? Voy a tener, déjenme que vuelvo a escribir acá, voy a tener que mi función principal, f, depende, mi función principal depende de la presión, depende del volumen, depende del tiempo, perdón, de la temperatura, y todo esto depende del tiempo. Entonces planteo todos los caminos que me llevan a ese tiempo. Planteando todos los caminos que me llevan a ese tiempo, igualando a cero, porque estoy hablando de una función implícita igualada a cero, ¿sí? Obtengo dentro de ese camino la incógnita que necesito, que básicamente es la variación, dice, hallar la velocidad de cambio de la temperatura, es decir, la variación de la temperatura respecto al tiempo. Por ende, puedo despejarla de esta ecuación, ¿sí? No me acuerdo si estaba resuelto esto. Sí, acá está resuelto, donde encuentro todas las derivas posibles y dice que la razón de cambio va a ser de 0,3 grados centígrados por cada segundo que pase. Sí, es otra manera de poder aplicar estas derivaciones de funciones implícitas. ¿Alguna duda? Creo que ya está igual tengo que cambiar unas cositas ahí, pero creo que ya estaba este apunte subido. ¿No hay dudas? Por mi ¿Ninguno? parte, no, profe, gracias. No. Bueno, a ver qué me dice acá en el chat. Lo va a subir, sí, lo voy a subir corregido de nuevo. Esas cositas que les digo, el título que dice compuesta y era implícita, y después lo de la derivada total que pasa a ser parcial, pero esas cositas nada más. Em, Hacía mucho que no daba clases virtuales, me resulta como re difícil. Por ahí es mucho más entendible de un pizarrón, pero bueno, espero que estén entendiendo algo y si no, bueno. Cualquier cosa, yo doy clases los martes a las 16:30 en el Facu y quieren ir a preguntarme algo, eh, pueden ir tranquilamente. Si no, vemos el video de nuevo. Sí, pueden ver el video de vuelta. Pero por ahí el hecho de estar frente al pizarrón y poder como desarrollárselo o mostrarles es como más fácil. Pero bueno, ojalá que les esté sirviendo la clase. Pero si no, vuelvo a repetirles, cualquier cosa, yo doy clases todos los martes a las 16:30 en el aula 609 si quieren ir a preguntarme algo. No les digo que vayan a escuchar la clase porque vamos requete contra atrasado, porque esa es una clase anual, ¿sí? Nosotros ya vimos la mitad de lo que vamos a ver la primera parte de las primeras semanas, entonces no que vayan a presenciar la clase, pero sí que vayan a preguntarme algo en particular y que lo podamos desarrollar ahí en vivo y en directo. Son bienvenidos para eso. Bueno,
Si no tienen otra duda, entonces nos vemos el próximo jueves. Cualquier cosa, de todas maneras, mientras ustedes vayan estudiando o vayan desarrollando las clases, también si tienen duda me escriben un mail y lo vamos viendo. ¿Estamos? Espero que sí. Sí, gracias, Venga, profe. cuídense, nos vemos. Gracias, adiós, nos vemos.